Muy buenas. Hola, ¿cómo está? Espero que esté bien. Una vez más, me siento feliz de poder pasar estos momentos preciosos contigo, aprendiendo de la palabra de Dios y siguiendo con esta serie, la vida, la muerte y la resurrección. Yo quisiera darte la bienvenida. Me siento contento de que puedas ver eh, este video, puedas estar aprendiendo y profundizando en este caso, este tema vital e importante para nosotros como seres humanos en esta tierra, la vida, la muerte y la resurrección. Quisiera, antes de iniciar, quisiera que inclináramos el rostro y orásemos. Oremos. Amado Padre, en este momento te queremos agradecer por la vida, la salud, por la persona de Jesús. Y queremos, oh Padre, de que el Señor Jesús sea glorificado, que el Señor Jesús nos revele lo que menciona su santa palabra, lo que ha sucedido, tu Santo Espíritu nos enseñe y nos dé sabiduría e inteligencia a medida que escuchamos, leemos en mi caso, y estudiamos. La santa palabra sea quien nos dirija, nos dé sabiduría, inteligencia y entendimiento. Danos tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, una vez más seguimos con esta serie. La vida, la muerte y la resurrección. Esta es la parte número 9. La pérdida de la inmortalidad del alma. Nefesh, Hebreos 53:15. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a estar estudiando solo este aspecto. ¿Sí? La pérdida de la inmortalidad del alma. Así que en el video pasado nosotros vimos cómo Dios le dio al hombre la inmortalidad, pero era condicional. ¿Sí? Se la dio. Y el hombre podía perpetuar su vida siempre y cuando fuese obediente. Eso fue lo que aprendimos en el video pasado. ¿Sí? Ahora vamos entonces a seguir. Adán y Eva fueron informados acerca de la caída del querubín cubridor y que había sido echado del santuario celestial, del cielo. Acordémonos de que en el segundo video nosotros vimos acerca de si podían los ángeles morir y por qué. Dios ha destinado un tiempo para ejecutar la muerte para ellos. Entonces, Él ha designado ese tiempo. A medida que vayamos adelantando en este estudio nos vamos a dar de cuenta. ¿Sí? Entonces, el propósito de Dios es que nosotros no participemos de esa muerte. Bien, es la muerte que Apocalipsis menciona, la muerte segunda, de la condenación. Sufrir bajo la ira de Dios, la indignación, la justicia de Dios. Bien, ahora, dice que ellos fueron informados, o sea, ellos supieron, ellos fueron informados. Isaías 14:12 al 14 menciona del querubín cubridor, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que entonces el enemigo, ¿sí? Era un querubín cubridor, y ahí vemos cómo él quería ser igual a Dios. Quería poner su propio trono en el santuario celestial, en el monte de Dios. ¿Sí? El enemigo había transgredido entonces la ley de Dios, se había levantado contra Dios, queriendo entonces una vez más ser igual a Dios. No se nos puede olvidar esta definición, ser igual a Dios y poner su propio trono. Así que él había, entonces también supieron de que él había sido echado del santuario, pero él estaba empeñado en causar la ruina
de Adán y Eva. Estaba empeñado en causar su propia destrucción también, ¿sí? Que corrieran la misma suerte y en su debido momento entonces que fueran destruidos con él, o sea, al momento que Dios ha asignado. Vamos a tener eso muy en cuenta, muy importante. Adán y Eva entonces debían estar en guardia contra el enemigo, contra este querubín cubridor. Satanás haría todo lo posible para que Adán y Eva perdieran la inmortalidad, perdieran todos los beneficios, ¿sí?, que Dios les había dado, el señorío en la tierra, que perdieran la inmortalidad, que perdieran la vida eterna, exactamente, que se destruyeran, ¿sí? Así que es muy importante mirar esto porque el propósito es de que Adán y Eva pierdan la inmortalidad como almas vivientes que eran, ¿sí? Muy importante, como almas vivientes que ellos eran, entonces que perdieran la inmortalidad, alistarlos a pecar, a desobedecer los mandamientos de Dios. Así de que haciendo eso, entonces traería sobre Adán y Eva la ruina y la muerte sobre ellos. Bien. Así que entonces esto es muy importante saber esto. Y Adán y Eva sabían. Ellos fueron advertidos. Así que ellos estaban viviendo en el Edén felices, gozaban de todo, algo totalmente precioso, hermoso, perfecto. Ellos sabían de los principios de gobierno de Dios, guardaban sus santos mandamientos con mucha alegría. Pero ahora, acordémonos de la prueba que tenían, no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, hay algo muy importante que esto nosotros debemos aprender, es de que hay una gran diferencia entre nuestro Dios, quien nos creó, y nosotros como criaturas, almas, Nefesh, Hebreos 53:15, que eso es lo que nosotros somos, o sea, nosotros. Ahora, Dios, la gran diferencia es impresionantemente, o sea, no se puede comparar, o sea, la diferencia es súper inmensa. Dios tiene vida en sí mismo. La deidad vive, o sea, ellos viven por sí mismos y no dependen de nadie. Así de que el hombre, la inmortalidad del hombre se basaba en su estricta obediencia a Dios, comiendo del árbol de la vida y de los frutos de los demás árboles del huerto, y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que el hombre en sí mismo no poseía la posibilidad de seguir viviendo por sí mismo, sino que era dependiente. Eso es muy importante, eso nosotros lo vimos. Está muy clarísimo, la palabra de Dios lo dice clarísimo. Eso fue lo que vimos. Ahora, Dios es omnisapiente. Él lo sabe todo y el hombre no fue creado omnisapiente. Ahora, Dios es omnipresente y el hombre no fue creado omnipresente. Es que hay mucha la diferencia, o sea, nunca podremos nosotros compararnos con Dios. Dios existe eternamente y para siempre. Y el hombre es igual, ya vimos, ya lo tenemos claro. ¿Sí? Vamos a ir a seguir entonces en este desenvolvimiento de lo que es la historia de la pérdida de la inmortalidad y que nos enseña la Sagrada Escritura. Así que entonces, disculpe, el hombre, así que entonces tengamos bien pendiente de que el enemigo en el santuario celestial quiso ser igual a Dios. Y hay esa guerra en el cielo y él es echado. Entonces vamos a ir a mirar cómo es este desenvolvimiento de esta historia, de este conflicto, y cómo responden Adán y Eva a todo lo que Dios ha hecho por ellos y cómo los ha puesto. Bien, dice, dijo el Señor en Génesis 2:16, mandó el Señor Dios al hombre diciendo,
de todo árbol del huerto comerás. Un mandamiento, ya lo vimos, eso lo vimos bien claro. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. O sea, aquí tenemos una definición de la realidad que Dios le dice al hombre, porque el día que de él comieres, morirás. Vimos la palabra porque del hebreo 3588, que es la palabra aquí, que también significa convenir, maldecir, de seguro, en verdad. Vamos a tener esto bien pendiente. Hizo un convenio, ¿cierto? Le dice porque, la palabra porque, ahí está el significado. Convino, también, o sea, eso significa, una vez más, maldecir, de seguro, en verdad. Bien. Ahora, morirás. La definición en el hebreo se repite dos veces. Hebreo 41:19, Hebreo 41:19. Sería mut, la palabra mut en el hebreo. Cadáver, consumir, difunto, fallecer, hacer morir, matar, morir, muerte, muerto, perecer. Así que, ¿qué le dijo el Señor? Perderás la inmortalidad, perderás la vida eterna, recibirás la maldición y el juicio. Bien, recibirá la justicia, la ira de Dios, la destrucción del alma, del ser, del individuo, de la persona. Eso es, está claramente y la Sagrada Escritura lo menciona. Y ahí le está diciendo, porque el día que de él comieres, morirás. Bien, ahora, Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Génesis 3 del 1 al 3. Disculpe. Me agarró una pequeña tos. Génesis 3 del 1 al 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Así que entonces aquí menciona de que había un animal muy hermoso en el huerto del Edén y era la serpiente astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Así que entonces el propósito del enemigo era interceptar a la pareja de modo que ellos no se dieran cuenta que estaban hablando con el querubín cubridor, sino el tomar como un disfraz y poder comunicarse con ellos, de modo que no lo interceptaran y él poderlos llevar a la transgresión de los mandamientos de la ley de Dios. Bien. Así que entonces aquí Eva no iba a estar consciente con quién era que estaba hablando. Es impresionante, o sea, fue un engaño muy tremendo. Vamos a seguirlo desarrollando, o sea, aprendiendo esto, o sea, aprendiendo el desarrollo de esta historia. Es impresionante cómo se desarrolla esta historia, la realidad de lo que pasó. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué le quiere decir? Entonces ella le está diciendo, para que no perdamos la inmortalidad, la vida eterna, no recibamos la maldición, el juicio de Dios, la ira de Dios, la justicia que exige la destrucción del alma por causa del pecado. Es exactamente lo que encierra eso. El castigo. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora viene la gran mentira. Una gran mentira. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. ¿Sí ve? Dios dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero ahora la serpiente directamente le dice, no moriréis. Le dice. Ahora, la palabra no es del hebreo 3808. Es la palabra en el hebreo lo. ¿Sí? Significa
mas no, no faltar, no poder, nunca. También significa eso. Y bueno, tiene otras más, solo que quiero leer las específicas que estamos aquí mirando. Así que entonces le dice, no moriréis, no mut. ¿Sí? Entonces, ¿qué insinúa? No perderás la inmortalidad del alma. O sea, ustedes no van a perder la inmortalidad. O sea, ustedes no van a perder la vida eterna. No van a recibir el juicio de Dios. No van a recibir la ira de Dios, ni la maldición. Todo eso contiene esa palabra. No habrá separación entre tú y Dios. No experimentará la destrucción del ser, del alma, de la persona, del individuo. Así que entonces, miren lo que está pasando, la gran mentira que le dice. Y ahora le sigue diciendo algo, dice Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que entonces ahora viene aquí esta definición, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le implanta esto en la mente de Eva. La palabra seréis es del hebreo 1961, hayá. Continuar también significa convertir, existir, ser, suceder, volver. Así que les promete que seguirán viviendo, o sea, les promete vida eterna, les promete la inmortalidad de toda la persona, del ser, del alma, ¿sí? Y ser como Dios, una existencia superior también por la desobediencia o pecado al transgredir la ley de Dios. Fuerte, fuerte. ¿Qué pasa? El efecto de las palabras de la serpiente en Eva. Génesis 3:6 lo menciona. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Bien, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero mira, acá este versículo dice, y vio pues la mujer. Esa palabra vio es del hebreo 7200 y es ra'a. Aprobar, considerar significa. También significa discernir, entender, estimar, gozar, gustar, reconocer, reflexionar. Mire lo que significa esa palabra vio en el hebreo. Por eso el hebreo es rico en lo que es en el lenguaje. Así que ella aprobó, consideró, entendió por haberse puesto a hablar con la serpiente y se puso a reflexionar y entonces vio que el árbol era bueno para comer entonces. Y era agradable, la palabra agradable es del hebreo 8378, tabá en el hebreo. Anhelo, deleite, agradable significa anhelo, contentamiento, desear, deseo, querer. Y la palabra sabiduría del hebreo 7919, sakal. ¿Sí? Comprender, cuerdo, dichoso, entendimiento, éxito, inteligencia, prosperar, prosperidad, sabiduría, sabio. Fue un engaño impresionante, muy impresionante. Ella no se imaginó que estaba hablando con el querubín cubridor. Fue muy triste. Así de que entonces cuando ellos comen del árbol prohibido, se produce un cambio inmediato. Y eso lo vemos en el versículo siguiente, ahí en el versículo 7, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces fueron abiertos. La palabra abiertos es del hebreo 6491. Y dice que raíz primaria, abrir los sentidos. ¿Para qué? ¿Para qué? Fueron abiertos para experimentar y vivir las consecuencias del pecado. Eso
contenía muchas cosas. Se produce un cambio inmediato, conocen que están desnudos. También a sentir, a experimentar lo que es el frío extremo, lo que es el calor, lo que es la molestia. Acordémonos de que nosotros vimos que era el conocimiento del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, la enfermedad, la tristeza. Dios no quería que nada de esto ellos experimentaran, pero vean, aquí se produce un cambio inmediato. Y dice que conocieron, la palabra de conocieron que estaban desnudos, del Hebreo 30:45, yadá, comprender, considerar, descubrir, entender, experimentar, percibir. También significa preocupar, imagínense. Dios no quería que ellos estuvieran en esto. Ahora, sentir, reconocer. ¿Por qué? Porque antes de esto, Génesis 2:25 menciona, ¿sí?, su anterior condición, que era, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero ahora hay este cambio inmediato. Ahora hay este cambio. Bien. Ahora Dios busca al hombre porque ya en ese momento había habido un convenio, que ya lo leímos. El día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, va a ser destruida el alma, todo el ser. Pero ahora Dios busca al hombre. Génesis 3:8. Oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondió el hombre y su mujer de delante del Señor Dios entre los árboles del huerto. Antes no hacían eso. Y Génesis 3:9. Y llamó el Señor Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, de que él le menciona, no le dice que había comido del árbol prohibido, sino que dice, porque estaba desnudo y me escondí y tuve miedo de ti. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya empezó a sentir ¿qué? Miedo. Empezó a sentir preocupación. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. ¿Qué habían hecho? Habían traído sobre sí la destrucción, la pérdida de la inmortalidad. Dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Mire, esta pregunta es impresionante. O sea, esta pregunta contiene, mira, por ejemplo, la palabra hecho, por ejemplo, ¿qué es esto que hiciste? Mira, en el hebreo, es del Hebreo 62:13, es la palabra asá. Significa cambiar, convertir, exterminar, gastar, terminar, servir, sacrificar. Aquí hay algo muy importante, porque ya entonces Adán y Eva se habían hecho siervos, pero ¿de quién se habían hecho siervos? Si él ya le tenía miedo a Dios, no, hasta se escondió de él. No, Adán y Eva se escondieron, tenían miedo. Se habían hecho siervos de quién? Siervos del pecado, ahora siervos del enemigo, porque en ese momento, cuando ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, le ceden el dominio al enemigo. Por eso el Señor Jesús habla del príncipe de este mundo. Porque entonces, ahí es donde, ¿qué? ¿Qué hace Adán? Le entrega todo el dominio ¿a quién? A quien eligieron obedecer, a la serpiente. Entonces ahora el conflicto que se había desarrollado en el santuario celestial y todo, ahora ¿qué pasa? Se traslada acá a esta tierra. La palabra es cuando el Señor le dice, ¿qué es lo que hiciste? O sea, es una palabra, es una pregunta muy profunda, es una pregunta pero muy grande. Porque la mujer en ese momento se autoaniquiló, perdió todo. O sea, la mujer y el hombre, hablando de los dos, vamos a hablar de los dos. Ahora, ¿por qué el hombre
antes de caer en pecado, no era, o sea, no era igual a Dios, porque no era omnipresente. Si hubiera dado cuenta que Eva estaba sola hablando con la serpiente, Adán, y hubiera ido a intervenir. ¿Sí ve? O sea, estos versículos nos enseñan grandes cosas acerca de quiénes realmente somos nosotros. Y aún en la condición antes de caer. Mucho menos después de la caída. Entonces es muy importante tener esto muy en claro. Así que entonces el Señor le dice, claro, o sea, fue grave. O sea, la serpiente la engañó y Eva se autodestruyó y Adán se autodestruyó. Adán y Eva se auto ¿qué? Trajeron la aniquilación sobre ellos. Fue grave, muy grave. Por eso el Señor entonces Él dice eso. Para ellos y sus descendientes, para sus hijos. Así que la serpiente dijo, disculpen, dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ella respondió. La palabra engaño es del Hebreo 53:77. Nashá. Descarriar, descarriando, engañar, echar al olvido, engañar. ¿Qué pasó con Eva en ese momento? Echó al olvido ¿qué? El mandamiento de Dios. Si Dios dice, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Nuestra mente, todo debe estar ¿qué? Puesto a Dios. Hay que hacer eso, hay que hacerlo, obedecerle a Dios. Echar al olvido. La mentira va en contra de la palabra de Dios. Dios dice algo claro y la mentira va siempre en contra. Pero ahora la serpiente le dice que iba a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Porque en absolutamente nada de otra cosa podía ser igual a Dios. Pero claro, como le había prometido que no iba a morir, que iba a existir, iba a tener una existencia superior, fue terrible el engaño. Ahora, ¿qué pasa? Ellos desencadenan sobre sí la muerte, la mut, la exterminación, la ira de Dios. Claro. Pero mire cómo el Señor los va y los busca. Porque acordémonos de que ya había un plan para la salvación. ¿Sí? Pero hoy nos estamos concentrando es en la pérdida de la inmortalidad, porque vamos a ir a ir a mirar maravillosamente con la ayuda de Dios. Vamos a quedar maravillados de este plan de la salvación que Dios ya tenía escondido desde edades eternas para redimir al hombre, a Adán y a Eva, pero y a toda persona que acepte a Cristo. Fuera de eso, no. Así que entonces la justicia de Dios entonces exige que Adán y Eva ¿qué? Deben recibir la paga del pecado, la ira de Dios, la muerte eterna, la exterminación total del alma, la pérdida de la inmortalidad como la segunda muerte que menciona Apocalipsis. Es esa muerte. Bien. Ahora, 2 Corintios 1:9 y 10, el apóstol menciona lo siguiente. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces tenemos que tener bien, aquí se nos está presentando entonces esto que también lo vamos a ir a estudiar. ¿Qué es esta muerte? Pues ya la Biblia nos menciona qué es esa muerte. La exterminación total del pecado, de Satanás, de su ejército y de todo el linaje impío que está en contra de Dios, de su gobierno, de su ley, son enemigos de Cristo. Esto es un conflicto. Se pasó el conflicto acá a esta tierra. Y aquí entonces Dios nos pone a elegir. Aquí entonces ahora nosotros estamos mirando es cómo Dios se comporta con
con la pareja en el Edén, con Adán y Eva. Génesis 3:14, vamos a seguir, aunque aquí vamos a mirar algo muy importante. Vamos a seguir. Ahora, Génesis 3:14, y el Señor dijo, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita, ¿sí ve? Se desencadena la, ¿qué? Ahí empieza, maldición. Maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, comerás polvo todos los días de tu vida. Y Génesis 3:15, ahí hay una promesa y ahí se encierra lo que es ahora el plan de la salvación. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. La Biblia menciona que la simiente es Jesucristo. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras versiones dice, él te aplastará la cabeza, le dice, pero tú le herirás en el calcañar. ¿Sí ve que es una guerra? Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu marido será tu deseo, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra. ¿Sí ve cómo ahora viene? Ya habíamos visto que había con la palabra porque, el día que de él comieres, porque, convenio, maldición, ¿sí ve? Y ahí está. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerá hierbas del campo. ¿Qué pasaba? Antes no habían espinos y cardos, pero ahora empieza la naturaleza tuvo el cambio. ¿Por culpa de quién? Por culpa de nosotros, por culpa de Adán y Eva. Lamentablemente. Y si hubiéramos estado en el lugar de ellos, ¿qué hubiéramos hecho? Por eso yo digo que, o sea, ¿qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado en el lugar de ellos? Pero gracias a Dios tenemos solución. Eso es lo más importante. Y eso es, o sea, ahí es donde Dios es grandemente magnificado, honrado. Y aunque siempre lo ha sido, pero es aún todavía más porque ahí es donde Él entonces manifiesta su amor. ¿Sí? En el sudor de tu rostro, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. O sea, aquí le presenta en el versículo 15, esto lo vamos a ir a profundizar porque esto es muy importante. Aquí le da la promesa de un redentor, un salvador, o sea, un sustituto para que Adán y Eva no recibieran la ira de Dios que la ha asignado en un tiempo específico y que la Biblia menciona que viene en el futuro, la ira de Dios, ¿sí? Resurrección para vida o resurrección para condenación, para recibir la ira de Dios, la justicia de Dios, ser exterminado, todo el ser. Resurrección es volver de entre los muertos. Esto es algo muy importante, lo vamos a seguir viendo más adelante. En su tiempo, en el tiempo asignado por Dios, vamos a tener eso pendiente porque la Biblia nos menciona el orden de la obra redentora de Cristo. ¿Sí? Así que entonces dice que Adán, entonces, aunque recibe la promesa de un redentor, recibe la promesa de un salvador, que va a ser su sustituto, ¿sí? Y que el redentor, el propósito era venir y morir, pagar y darle otra vez la inmortalidad de la persona. La inmortalidad no se encuentra en la muerte porque es todo lo contrario. Es más, la Biblia menciona que la muerte es enemigo de Dios. Dice que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. O sea, el enemigo que será destruido es la muerte. O sea, la muerte se tiene como un enemigo.
no como un amigo. Ahora, Génesis 3:20, y llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora, de ahí en adelante, entonces, Eva, Adán y Eva iban a enseñar a sus hijos, los que vendrían, ¿sí? Para que aceptásemos al Salvador, a Cristo, como nuestro sustituto y nuestro Redentor. ¿Sí? Ahora, ahí es donde está la solución, la promesa de un Salvador, una vez más, que en el futuro vendría como el sustituto de nosotros, del hombre. Ahora, la sustitución se ve ahí en el versículo 3:21 y es el primer sacrificio, símbolo de Cristo, ¿sí? Símbolo de Cristo, y ahí enseña la ejecución de la muerte y morir bajo la maldición de Dios, recibir la ira de Dios y la justicia de Dios, que eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y es algo muy importante saber eso. Una cosa es morir bajo la ira de Dios. Nadie ha muerto bajo la ira de Dios durante todo este tiempo. No, eso está en el futuro. Eso es muy importante. Y vamos a seguir mirando esto. Ahora, la persona que muere, muere, pero no sufre la ira de Dios. Hoy, actualmente, estoy hablando ahora actualmente. ¿Sí? Pero viene la resurrección para condenación o para salvación. Depende de si aceptó a Cristo o no le aceptó. ¿Bien? ¿Estamos claros? Ahora, Génesis 3:21 dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí hay sacrificio. Aquí mueren unos animales. Y dice que Dios les hace túnicas de pieles y los viste. ¿Qué significa eso? Estos son los primeros sacrificios que hay. Porque, o sea, a ellos el Señor Jesús les dice que Él iba a venir a morir en el lugar de ellos. Fue muy difícil. Fue muy difícil. Al reconocer de que habían pecado, quizás no querían tampoco aceptar esta salvación, pero al ver el grande amor de Dios, de que los había creado para que vivieran para siempre, ahora les hace la promesa y ellos aceptan. Adán se arrepintió y vio todas las consecuencias como nosotros la vemos hoy en día del pecado. Ahora Adán queda sujeto y siervo, como lo vimos, siervo al poder del pecado. O sea, a la naturaleza ya cambia totalmente. O sea, se hace siervo del pecado y nosotros lo hemos experimentado. ¿Qué es eso? Hay gente que ha sido esclavos del alcohol, esclavos de cualquier vicio. Y el único que tiene poder para quitarnos, librarnos de eso es Cristo. Y por eso acá, entonces les da la solución, les promete la salvación, o sea, les está prometiendo que les va a volver a dar la inmortalidad, pero ellos van a morir, pero la inmortalidad se la da es a la resurrección. Estoy adelantando algo, pero la Biblia lo menciona cabalmente. Vamos a seguir mirando esto. Dice, el Señor hizo al hombre túnicas de pieles y lo vistió, al hombre y a su mujer. Túnicas del Hebreo 38:01, ketonet, cubrir, ropa, túnica, vestido, vestidura. ¿Sí? Es de una raíz que no se usa, significa cubrir. Por eso nosotros en los salmos, nosotros, Señor, tú cubriste nuestros pecados. Bien, por eso se habla la sangre sustitutiva. De esto lo vamos a profundizar porque este tema es glorioso y maravilloso, el plan de la salvación. Ahora, pieles, del Hebreo 57:85, es la palabra or, piel como desnuda, cuero, piel. Vistió. Dios viste a Adán y a Eva, del Hebreo 38:47, lavash. Raíz primaria, envolver, ponerse un vestido, armar, cubrir, equipar.
poner ropa, vestido, vestidura, Dios los vistió. ¿Qué significa esto? No solamente para cubrir su desnudez física, sino también su ¿qué? Su desnudez espiritual, porque Él les perdona en la promesa del sacrificio de Cristo Jesús. Y ahora ellos, entonces, Dios instituye el sacrificio que era símbolo del sacrificio de Cristo que haría en el futuro, en el tiempo asignado por Dios que está en las Sagradas Escrituras. Bien, así que Cristo es nuestro sustituto y garante. Cristo prometió morir en nuestro lugar, así lo hizo, llevar la maldición. También Gálatas dice que maldito todo el que es colgado en un madero, y dice que Cristo nos redimió, porque al transgredir la ley, claro, caemos bajo maldición. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la maldición entonces la llevó Él. Porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas lo dice. Gálatas 3:13. Recibir la ira de Dios, que fue lo que hizo el Señor Jesús. Pagar por nuestros pecados. Ahora vestirnos de su justicia. ¿Sí? Darnos su gracia, su poder, darnos su justicia. Y ahora, en el tiempo asignado por Dios, darnos la inmortalidad en la resurrección de entre los muertos, en el tiempo asignado por Dios, que, ahora voy a decir algo, que en las fiestas hebreas lo enseñaba. Bien, muy importante, porque más adelante él da con detalle y minuciosidad el orden de la obra de la redención y volver al hombre a su estado original. Pero para eso tiene un tiempo asignado. Es muy importante. Ahora, vemos que la pérdida de la inmortalidad, o sea, ya vimos la pérdida de la inmortalidad del alma. Y ahora Génesis 3:22, sí, vimos la pérdida de la inmortalidad que ellos lamentablemente atraen sobre sí, el dejar de ser. Y en Génesis 3:22, mire lo que dice. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Mire qué interesante esto. El hombre era, dice Dios, dijo el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿En qué? ¿En qué sentido? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no meta su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. La pérdida de la inmortalidad. En este estado de pecado, no. Dios lo iba a impedir, porque si el hombre comía el árbol de la vida, entonces iba a vivir para siempre en la condición en que estamos hoy en día. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero gracias a Dios por no haberlo permitido. Gracias a Dios. ¿Ustedes se imaginan la eternidad así como está esto? Nos imaginamos la eternidad de que no puedas tener nada porque te lo quitan. Sufrir enfermedades por toda una eternidad. ¿Usted se imagina cómo sería esa miseria? Bueno, y también, o sea, no, ahí lo dice claramente. Mire, vamos a volver a leer. Génesis 3:22. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sí? Salvara su vida, o sea, que viviera para siempre. Así de que Dios lo impide. Así de que Dios le promete la inmortalidad, pero no en este estado. Ni en la muerte, porque la muerte es totalmente lo contrario. La inmortalidad es no volver a morir. ¿Sí? Y también es condicional. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una llama de cuchillo que andaban derredor para guardar el camino del árbol de la vida. Acordémonos de que el árbol de la vida tenía poder para perpetuar la vida. Y le veta el árbol de la vida, lo saca del huerto del Edén. Mire todo lo que pierde Adán y Eva. Pierden la inmortalidad,
pierden la felicidad, hay cambio totalmente en todo, a una misma naturaleza, empieza a producir cardos y espinos. Ahora el hombre tiene que experimentar cansancio. Todo eso, Dios no quería que ellos experimentaran eso. No quería que... Pero lamentablemente fue así. Pero ahora veamos aquí la gran promesa de Dios. Y por eso la arquitectura profética del primer pacto, cuando Dios manda a Moisés a hacer el arca del pacto de madera de acacia, que sangra al cortarla, bota emana un fluido, yo le llamo a un sangrado, le llamaría yo a eso, fluido del árbol. Entonces, quiere decir de que iba entonces a hacer un sacrificio muy grande, maravilloso, por nosotros como seres humanos. La decisión está en nosotros, en aceptarlo. Hoy vimos la pérdida de la inmortalidad del alma. ¿Sí? También hemos tocado la solución, pero entonces vamos a seguir viendo la solución que es preciosa. Y vamos a ir entonces a mirar y a considerar cada vez más y más cosas. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le proteja y muchas gracias por haber compartido conmigo este tiempo. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, en este momento te queremos agradecer por habernos dado este bonito privilegio de escuchar, de meditar, de aprender de ti, Señor, de tu palabra. Te queremos pedir, oh Dios, te agradecemos por este amor tan grande, porque tú siempre, oh Dios de amor, has, Señor, puesto por obra el plan de la salvación que nos promete que si morimos nos da la resurrección en Cristo para darnos la inmortalidad, lo que poseía Adán y Eva antes de transgredir y llevarnos a ese mismo estado, donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, y que es una inmortalidad condicional también. Porque tu palabra dice, bienaventurados los que guardan tus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Por eso, amado Dios, te queremos pedir que nosotros pongamos nuestra mente y nuestro corazón en Cristo, tu Hijo amado, y lo amemos mucho. Consideremos esto, Señor, tan precioso y tan hermoso, a medida que vayamos estudiando y avanzando, y nos hagamos de Cristo como la única esperanza de nuestra salvación, y gozar de toda la promesa que tú, Señor, nos tiene en tu santa palabra, y de toda bendición que procede de tu Hijo amado, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias. Una vez más, estoy muy feliz, muy agradecido que me haya acompañado. Dios le bendiga y nos vemos entonces en el próximo video para seguir con esta interesante serie.